Hola, buen día. Este video trata sobre las capas del modelo OSI, que va a ser expuesto por Bayana Saavedra, Carlos Francisco, Montenegro, Celada, José Abraham, Quiroz, Yicán, Carlos Alfonso, Vargas Morán, Vanessa Jimena. Como docente tenemos al doctor Daniel Álvarez Campos y el curso es sobre redes de computadoras. Como introducción tenemos que el modelo de referencia OSI es una estructura conceptual que estandariza las funciones de una red de comunicaciones en 7 capas diferentes, como se ve en la imagen, que fue desarrollada por la Organización Internacional de Normalización ISO en 1984 y es esencial para comprender cómo los datos viajan a través de una red desde un dispositivo de origen hasta un dispositivo de destino. Tenemos la historia del modelo OSI, que el desarrollo del modelo OSI comenzó a finales de los años 70 como un esfuerzo por crear un estándar para la interconexión de diferentes sistemas de redes. Antes del OSI no existía un marco universal para la comunicación entre equipos de distintos fabricantes. Con la creciente necesidad de interoperabilidad, el modelo OSI fue formalizado y publicado en 1984. A pesar de no ser un modelo más implementado, su estructura sigue siendo fundamental en la educación y la comprensión de redes. Podemos ver una línea de tiempo donde hablamos de 1977, que es donde se crea el primer borrador del modelo OSI, sentando las bases para un primer estándar de la interoperabilidad en redes. En 1983 se publica oficialmente formalizando su estructura de 7 capas. En 1984 es adoptado como un estándar internacional ISO 7498, consolidando su uso de la industria. En 1990 comienza a utilizarse ampliamente en la educación y el desarrollo de redes, ayudando a los profesionales a entender y diseñar sistemas de comunicación. Y en el presente, el modelo OSI sigue siendo una referencia conceptual clave de la enseñanza de redes, aunque en la práctica algunos de sus aspectos han sido superados por otros modelos. Tenemos la visión general del modelo OSI. El modelo OSI se divide en el proceso de comunicación de red en 7 capas, cada una de las cuales tiene funciones específicas y que se contribuye sobre la capa anterior. Las 7 capas son, como podemos ver en la imagen, en la capa 1 tenemos el nivel físico, capa 2 nivel de enlace, capa 3 nivel de red, capa 4 nivel de transporte, capa 5 nivel de sesión, capa 6 nivel de presentación y capa 7 nivel de aplicación. Y esa sería una visión general sobre el modelo OSI. Continuando con la explicación, tenemos la capa física. La capa física es la primera capa del modelo OSI y se encarga de la transmisión de bits crudos a través del medio físico. Esta capa define las características físicas del hardware y la conexión, incluyendo cables, conectores, voltajes, señales, y el responsable de la conversión de los datos en señales eléctricas ópticas o de radio. Y acá tenemos algunos ejemplos de cómo se está transmitiendo los datos a través de los diferentes medios, que son, acá tenemos los cables de fibra óptica, la señal de radio, como también los cables de cobre. Luego tenemos la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos es responsable de proporcionar un enlace fiable entre dos nodos directamente conectados. Esta capa se encarga de la detección y corrección de errores que pueden ocurrir en la capa física y asegura que los datos sean transmitidos correctamente. Divide los datos en tramas y agrega direcciones físicas como la dirección MAC para identificar los dispositivos en la red. Acá, como podemos ver, tenemos en las imágenes el cable de Ethernet, la señal Wi-Fi, que prácticamente también transmite datos, y los switches, que es parte de las conexiones que se hacen, Luego tenemos la capa de red. La capa de red se encarga de enrutar los datos entre dispositivos que no están directamente conectados. Esta capa determina el mejor ruta para los datos basándose en las direcciones IP de destino y se ocupan de las funciones de enrutamiento, encaminándose y control de gestión. Los datos en las capas se llaman paquetes. Se sabe que también en los envíos de datos se
se hace la fragmentación de datos para que puedan llegar desde un punto hacia otro, ¿no? Y acá tenemos la IP, que es protocolo de internet. Tenemos las diferentes imágenes de cómo viaja acá los paquetes. Como se comenta, se hace la fragmentación de datos y a partir de esos se puede construir hacia el otro punto que llega, que sería la computadora destino o el dispositivo destino. Por último, tenemos la capa de transporte, que es la última parte que me toca a mí. Es la capa de transporte, garantiza la transferencia fiable de datos externos entre dos dispositivos. Esta capa gestiona el control de flujos, la corrección de errores y la retransmisión de paquetes perdidos. Los protocolos más comunes en esta capa son los TCP, que se orienta en la conexión, y el UDP, que es un protocolo sin conexión. Acá podemos ver cómo está constituido el tema del UDP, que tenemos la persona que envía y el que recibe, ¿no? Que prácticamente tenemos una request, que realmente es una petición de los datos, y una response, que es la respuesta de los datos de los que pide la persona que está recibiendo datos. ¿Ya? En la parte de TCP tenemos también lo mismo, pero la diferencia es que es otro tipo de modelo de cómo está distribuido. Acá tenemos con SYN cómo se envían los paquetes y directamente se genera la respuesta, ¿no? Y esta es la última capa que me toca a mí. Le doy pase a mi compañero para que siga con la capa de sesión y las siguientes. Bien, continuando con la exposición, voy a hablar sobre la capa de sesión. Bien, la capa de sesión gestiona y controla las conexiones entre computadoras, conocidas también como sesiones. Su función principal es establecer, mantener y finalizar estas conexiones de forma eficiente. También permite a las aplicaciones de red abrir y cerrar sesiones de comunicación de manera controlada, también gestionando las interacciones entre ellas. También la capa de sesión ofrece servicios de sincronización, puntos de control y recuperación de diálogos entre aplicaciones, asegurando que los datos se transfieran en el orden correcto y sin interrupciones. Seguimos con la capa de prestación. Bueno, la capa de prestación actúa como un traductor de datos entre el formato utilizado por la red y el formato que usan las aplicaciones. Se encarga de la sintaxis y la semántica de la información transmitida, asegurando que los datos enviados desde una aplicación puedan ser interpretados correctamente por otra. Esta capa se ocupa de las conversiones de formato, la comprensión de datos y la encriptación para proteger la información durante la transmisión. Por ejemplo, convierte los datos de texto en ASCII a EBCDIC si es necesario, y garantiza que la información cifrada sea legible solo para la parte autorizada, manteniendo así la integridad y confidencialidad de los datos. La capa de aplicación proporciona servicios de red directamente a las aplicaciones del usuario final, facilitando la interacción de la red. Esta capa ofrece servicios de comunicación para procesos de software que realizan funciones específicas como enviar correos electrónicos, transferir archivos o navegar por la web. Ejemplos de protocolos en esta capa incluyen el HTTP, el Hypertext Transfer Protocol, el FTP, el File Transfer Protocol, y el SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. La capa de aplicación es la más cercana al usuario y es responsable de autentificar los usuarios y controlar el acceso de los recursos de red, asegurando que las aplicaciones se ejecuten correctamente y satisfagan las necesidades de los usuarios. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña comparación del modelo con el modelo TCP/IP. Bueno, el modelo TCP/IP es desarrollado antes que el modelo OSI, es más simple y solo tiene 4 capas, lo que viene a ser el enlace, internet, transporte y aplicación. Aunque el modelo TCP/IP es más ampliamente utilizado en la práctica, el modelo OSI ofrece una mayor calidad conceptual y ambos modelos sirven como una referencia para la creación y la comprensión de redes de comunicación. Bueno, hacemos una pequeña comparación entre la capa física y la capa de acceso, que viene a ser que se definen las características físicas de la transcripción de datos en TCP/IP. Estas funciones ya están incluidas en la capa de acceso de red. Y en la capa de enlace de datos con acceso de red, lo que viene a hacer es gestionar la conexión física entre dispositivos y el formato de los datos de las tramas.
La capa de acceso a la red del TCP/IP ya incluye estas funciones de enlace de datos y físicas. Bien, vamos a hablar sobre la capa de red y la capa de Internet del modelo TCP/IP. En la capa de red del modelo OSI y la capa de Internet del TCP/IP se encargan de los enrutamientos y la dirección de IP para la transmisión de datos de redes. Con respecto a la capa de transporte, ambas capas se encargan de la transmisión de datos de extremo a extremo y la gestión de la fiabilidad de la conexión. TCP y UDP son los principales protocolos. Bien, seguimos con la capa de aplicación para las tres últimas capas del modelo OSI. Bueno, la capa de sesión se establece con la de sesión con la aplicación se establece y gestiona las conexiones entre las aplicaciones de red en TCP/IP. Esta función también está integrada en la capa de aplicación. La presentación de aplicación, la capa de presentación ocupa la traducción de datos y cifrado y comprensión, y en cambio el modelo TCP/IP, estas funciones ya están integradas dentro de la capa de aplicación. Y la capa 7, con la capa de aplicación, ambas se llaman aplicación. Bueno, ambas capas manejan las interacciones del software de red con las aplicaciones, como transferencia de archivos, correos electrónicos y servicios de web. A continuación le doy pase a mi siguiente compañero para que continúe con la exposición. Bueno, profesor, continuando con la exposición, tenemos lo que es la importancia del modelo OSI en la actualidad. Tenemos que aunque el modelo OSI no se implementa directamente en la mayoría de redes modernas, sigue siendo una herramienta crucial educativa, dado que sirve como afianzamiento para futuros profesionales, ¿no?, que se quieran dedicar a la presente rama. Ayuda más que todo a los profesionales de redes a comprender cómo se estructuran, ¿no?, los protocolos y cómo interactúan las diferentes capas de una red. Su estructura modular también es útil para lo que es el diseño de redes y solución de problemas. Tenemos ahí un pequeño ejemplo que nos dice que uso en la formación de ingenieros de redes, aplicación en la solución de problemas de conectividad, que es básicamente la metodología que utilizan tomando como referencia el modelo OSI para poder realizar afianzamientos de conectividad de diversas redes en una empresa o de una pequeña empresa. Tenemos lo que son los casos prácticos de implementación. Tenemos el ejemplo 1, que es la configuración de una red local. Nos referimos a una red doméstica o una red de oficina. Las capas del modelo OSI son evidentes en lo que es la configuración de hardware, que vendría a ser la capa física, la conexión de dispositivos, que vendría a ser la capa de enlace de datos, el uso de direcciones IP, que vendría a ser la capa de red, y la navegación web, que vendría a ser la capa de aplicación. Tenemos el segundo ejemplo, que nos habla del protocolo de comunicación en una red empresarial. En una red corporativa, el modelo OSI ayuda a diseñar lo que son los sistemas de comunicación complejos, asegurando que los datos se transmitan de manera segura y eficiente entre las diferentes capas. Existen diversas perspectivas en las cuales se pueden utilizar las metodologías de dicho modelo y se puede expectar también que son para diferente índole, ¿no? Tenemos algunas conclusiones con referente a la presente exposición. El modelo OSI es una herramienta fundamental para comprender las redes de comunicación. A través de sus 7 capas proporciona una estructura clara y modular que permite el diseño, implementación y solución de problemas en redes de datos. Aunque no se utiliza directamente en la mayoría de redes modernas, sigue siendo un marco esencial en la educación y la conceptualización de tecnologías de redes. La mayoría de entidades dan a conocer lo que es el tema de redes o lo que son las conectividades de las redes mediante los ejemplos que se dan del modelo OSI, y se realizan diseños quizá a escala, como lo que es en los programas de Cisco Packet Tracer, donde se realizan diversas simulaciones de redes a escala para después poder tomarlo como referencia y realizarlo para una pequeña o gran empresa. Y todos esos conocimientos se obtienen mediante el estudio de lo que es el modelo OSI a lo largo de la presente malla educativa. Bueno, tenemos lo que son las referencias, en el cual tomamos en cuenta varios de ellos para tener información en la presente investigación.
Y bueno, eso es todo, profesor, con respecto a nuestro trabajo. Muchas gracias.